Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Al inicio de la pandemia por SARS-CoV-2, una de las preguntas más relevantes tenía que ver con el mecanismo de contagio de este nuevo virus. Como muchas enfermedades infecciosas, se suponía que el contacto con gotas que una persona infectada emitía al hablar o toser, o bien con superficies contaminadas con esas mismas gotas, era la fuente de contagio más importante. Sin embargo, había evidencia que sugería que el virus se podía transmitir por el aire, pero esta idea era resistida a partir de ciertas definiciones y de un número cuya determinación se convirtió en el centro de una gran discusión, una que tuvo consecuencias inimaginables. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Cecilia Araya, Marcela Martínez, Mariela Barriga, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Marian Negrón, Patricia Guzmán, Baltasar Domínguez, la familia Cuyen Queirolo, Alejandra Díaz, Gabriel Ugalde, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales y José Manuel Viveros. A fines del siglo XIX, el médico polaco-austriaco Jan Mikulicz Radecki generó toda una revolución en el mundo de la cirugía cuando un día entró al pabellón quirúrgico usando guantes de goma estériles y una mascarilla que cubría su boca y nariz. Mikulicz estaba convencido de que la asepsia durante las cirugías era fundamental para garantizar la sobrevida de sus pacientes. Esto implicaba la esterilización de los pabellones en los que se efectuaban las cirugías, pero también de las manos de los cirujanos. Mikulicz ya había introducido los primeros guantes quirúrgicos hechos de seda, pero más tarde los reemplazó por goma. El uso de la mascarilla era la más reciente de sus innovaciones, una que le permitió hacer que el 99% de sus cirugías terminara sin complicaciones derivadas de infecciones. Sin embargo, para muchos, el uso de mascarillas era curioso, por decirlo menos, ya que solo las manos y el instrumental quirúrgico tocaban al paciente, y las bacterias, recientemente descubiertas, solo podían pasar por contacto. La teoría miasmática de las enfermedades y la idea de que el aire contaminado podía enfermar a las personas era ahora una idea desechada y había sido reemplazada por la moderna teoría germinal de las enfermedades. Entonces, ¿por qué cubrirse la boca? La respuesta venía del trabajo del microbiólogo alemán Karl Fluge. En 1897, este científico había demostrado que las bacterias podían estar presentes en las gotitas de agua y moco que expulsamos desde nuestras bocas, incluso cuando hablamos en voz baja. Esas gotitas eran suficientemente grandes como para asentarse alrededor de un individuo e infectarlo, ya sea porque entraban directamente en contacto con nuestras bocas o nariz, o bien porque tocábamos esas superficies contaminadas y luego nos llevábamos las manos a la boca o nariz. Así, a inicios del siglo XX, se comenzó a asentar la idea de que estas gotas representaban el principal mecanismo de transmisión de las enfermedades infecciosas. Esa, de hecho, fue la obsesión de Charles Chapin, médico estadounidense que se dedicó toda su vida a la salud pública y que fue un férreo promotor de la teoría germinal de las enfermedades. Para esto,
activamente atacó a la idea de los miasmas y del aire contaminado como vehículo de las infecciones. Para él, la desinfección era la clave para el control de las enfermedades, y su trabajo fue tremendamente influyente en Estados Unidos, convirtiéndose en una de las figuras más relevantes de la salud pública a inicios del siglo XX. Lentamente fue quedando claro que casi todas las infecciones respiratorias, por ejemplo, se transmitían a través de la tos o los estornudos. Cada vez que una persona enferma tose, las bacterias o los virus se rocían como municiones de artillería, cayendo rápidamente al suelo y pegándose a cualquier superficie dentro de un radio de entre 1 y 2 metros. Son estas gotitas las que, al entrar en contacto con la nariz o la boca de otra persona, pueden causar una infección. Durante la primera mitad del siglo XX, sin embargo, emergió evidencia de que enfermedades como la tuberculosis o el sarampión se podían transmitir a grandes distancias a través de aerosoles, partículas muy pequeñas que podían quedar suspendidas en el aire, transportando a virus o bacterias. El problema con esta idea es que evocaba el concepto de los miasmas y existió una gran resistencia a aceptar que podía haber enfermedades que tuvieran una transmisión aérea. Y no es algo trivial. La distinción entre transmisión por gotitas y transmisión aérea tiene enormes consecuencias para la salud pública. Por ejemplo, para combatir a una enfermedad que se transmite por gotitas, las medidas más adecuadas son el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la desinfección de cualquier objeto que podría estar contaminado y la distancia física de 1 o 2 metros entre las personas. Todas medidas que hemos estado siguiendo sagradamente durante la pandemia. Para combatir los aerosoles infecciosos, el panorama es diferente, ya que el aire mismo es el enemigo. En los hospitales eso significa sofisticadas salas de aislamiento y mascarillas tipo N95 para todo el personal médico, y en nuestra vida cotidiana, a las medidas que ya mencioné, hay que agregar el uso de mascarillas y, lo más importante, la ventilación de espacios cerrados, ya que existe la certeza de que el virus o bacteria podría viajar mucho más que 1 o 2 metros. El aspecto más relevante de esta distinción entre diferentes rutas de contagio es un número. El límite que separa a las gotitas de los aerosoles, lo que separa a la transmisión por contacto de la transmisión aérea, es 5 micrómetros. Un micrómetro es una unidad de medida que equivale a la millonésima parte de un metro, y según la definición universal, cualquier partícula infecciosa de menos de 5 micrómetros de diámetro es un aerosol, y por lo tanto puede generar transmisión por el aire. Cualquier cosa más grande es una gotita, se comportará como tal y por lo tanto generará contagio solo por contacto. Una bacteria común, como la famosísima Escherichia coli, por ejemplo, tiene un par de micrómetros de diámetro, así que 5 micrómetros equivalen a aproximadamente 2 de estas bacterias puestas una al lado de la otra. Estamos hablando de algo que es muy pequeño. La Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, entre otras instituciones, usaban este límite para separar lo que era una gotita de lo que era un aerosol, y todas sus recomendaciones se basaban en ese número. Y claro, solo los aerosoles se asociaban con una enfermedad transmitida por el aire, y por lo tanto, con medidas como el uso de mascarillas tipo N95 o la ventilación de espacios cerrados. El gran problema es que para los físicos y químicos ambientales que estudian a partículas suspendidas en el aire, como la contaminación atmosférica, este límite de 5 micrómetros no tenía sentido. La física que gobierna el movimiento de partículas pequeñas suspendidas en el aire nos señala que en la práctica se trata de algo que es mucho más caótico y desordenado, pero de manera particularmente relevante, que hay gotitas que tienen más de 5 micrómetros de diámetro que se pueden quedar perfectamente suspendidas en el aire en cantidades de tiempo que son variables y que dependen tanto de las corrientes de aire como de la temperatura y humedad. Durante la fase inicial de la pandemia por SARS-CoV-2, este hecho lentamente comenzó a tensionar a especialistas de dos áreas. Por un lado, los especialistas en enfermedades infecciosas veían al límite de 5 micrómetros como un claro demarcador entre lo que se entiende como transmisión por gotitas y transmisión por el aire, pero los físicos y químicos ambientales no lograban entender
cómo ese límite de 5 micrómetros podía llegar a ser relevante. En algún momento, durante esa discusión entre expertos, emergió una pregunta que aparentemente poca gente se había hecho. ¿De dónde había salido ese límite de 5 micrómetros? El número podía encontrarse por todas partes, pero nadie se tomaba la molestia de aclarar de dónde había salido, y estaba generando problemas no solo de comunicación, sino que además era el punto central para la recomendación de varias medidas de control que se implementaron durante la pandemia, y también para omitir varias recomendaciones que podrían salvar millones de vidas. En ese punto, varios investigadores se dieron cuenta que, para solucionar este problema, iban a necesitar a una persona que fuera experta en historia de la ciencia y medicina. Cathy Randall estaba en medio de su doctorado cuando la pandemia le impidió seguir con su investigación de campo, que estaba vinculada con la retórica y el discurso en la práctica médica. En ese contexto, recibió un correo electrónico de su supervisor, que le proponía un desafío que se veía bastante interesante: rastrear en la literatura científica cuál era el origen del límite de 5 micrómetros que de manera universal se usaba para separar a las gotitas de los aerosoles. Cathy consideró que el desafío era atractivo y comenzó por estudiar algunos documentos de la Organización Mundial de la Salud y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en los que se mencionaba ese límite, pero en ninguno de esos documentos pudo encontrar una fuente confiable que fuera el origen del dato. Intentó entonces otra táctica. Existía consenso en que la tuberculosis era una enfermedad que se transmite por el aire, así que buscó todos los archivos en la base de datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos que incluyeran los términos 5 micrómetros y tuberculosis. El sistema mostró varios documentos y Cathy se desplazó hasta llegar al primer documento, el más antiguo, sobre la prevención de la tuberculosis, que mencionaba el tamaño del aerosol. Ese documento citaba un libro escrito por un ingeniero de Harvard llamado William Fred Wells, publicado en 1955 y titulado Contagio por el aire e higiene del aire. Era una pista. El libro se había dejado de imprimir hace varios años y con las bibliotecas universitarias cerradas producto de la pandemia, era imposible conseguirlo a través de un préstamo. Logró ubicarlo en un sitio de libros raros, pero costaba $500. Entonces se contactó directamente con algunos bibliotecarios y, moviendo algunos hilos, consiguió que se lo enviaran desde una de las bibliotecas de la Universidad de Michigan. En cuanto lo recibió, se puso a leer. En 1934, William Wells y su esposa, la médico Mildred Wells, analizaron muestras de aire y trazaron una curva que mostraba cómo las fuerzas opuestas de la gravedad y la evaporación actuaban sobre las partículas respiratorias en su camino al suelo. Los cálculos de la pareja permitieron predecir el tiempo que tardaría una partícula de un tamaño determinado en viajar desde la boca de alguien hasta el suelo. Según ellos, las partículas de más de 100 micrómetros en cosa de segundos llegaban al suelo. Eran, sin lugar a duda, gotas. Por otro lado, las partículas de menos de 100 micrómetros de diámetro lograban permanecer en el aire por periodos de tiempo que eran variables y que dependían principalmente de la temperatura y humedad ambiente. Cathy Randall se detuvo en la curva que habían dibujado para representar la dinámica de las gotitas y los aerosoles. Ese gráfico parecía ser un primer indicio para la distinción de tamaño entre gotas y aerosoles, pero en ese gráfico el límite no era de 5 micrómetros, sino que 20 veces más grande, 100 micrómetros. El libro también mencionaba varios experimentos que Wells hizo en la década de 1940 y en los que instaló sistemas de luz ultravioleta para desinfectar el aire en las salas de clases en un colegio. Con este experimento, Wells descubrió que en las salas de clases que tenían lámparas con luz ultravioleta instaladas, menos niños contraían el sarampión y concluyó que el virus del sarampión debe haber estado en el aire, un detalle que hizo que Cathy Randall se sorprendiera, ya que la noción del sarampión como una enfermedad transmitida por el aire solo fue reconocida varias décadas después. Algo curioso estaba pasando. Parte de la retórica médica es entender por qué ciertas ideas se afianzan y otras no. Para poder indagar un poco al respecto,
Cathy Randall comenzó a investigar cómo era percibido Wells entre sus colegas y contemporáneos. Haciendo ese trabajo de investigación, encontró los escritos de Alexander Langmuir, el influyente epidemiólogo jefe de los recién establecidos Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el famoso CDC. Al igual que otros científicos con una carrera similar, Langmuir había sido criado con la noción de que la higiene personal era la piedra angular de su trabajo, una obsesión que hizo del lavado de manos la base de las políticas de salud pública de los Estados Unidos. En ese contexto, las ideas de Wells sobre la transmisión aérea de algunas enfermedades eran vistas como retrógradas, demasiado cercanas a la idea irracional del terror al mal aire, a la teoría de los miasmas, esa que había prevalecido durante siglos. Langmuir desestimó los hallazgos de Wells, diciendo que eran poco más que puntos teóricos interesantes. Sin embargo, al mismo tiempo, Langmuir estaba cada vez más preocupado por la amenaza de la guerra biológica, una amenaza que se tomó a Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Le preocupaba enormemente que los enemigos atacaran las ciudades estadounidenses con patógenos que podían liberar en el aire. En marzo de 1951, pocos meses después de comenzar la Guerra de Corea, Langmuir publicó un informe en el que simultáneamente desestimaba la evidencia derivada del trabajo de Wells sobre la infección transmitida por el aire, pero por otro lado, citaba su trabajo como fundamental para comprender la física de la infección transmitida por el aire en el caso de un ataque. Esta dicotomía resultaba a lo menos curiosa. En el informe que Cathy Randall estaba leyendo, Langmuir citaba algunos estudios de la década de 1940 que habían analizado los peligros para la salud humana al trabajar en minas y fábricas y que mostraban que las secreciones de la nariz y garganta eran excepcionalmente buenas para filtrar partículas de más de 5 micrómetros. Las partículas más pequeñas, sin embargo, podían llegar a las zonas más profundas de los pulmones y causar daños irreversibles. Si alguien quisiera convertir un patógeno raro y peligroso en un arma, escribió Langmuir, lo que tenía que hacer era convertirlo en un líquido que pudiera aerosolizarse en partículas de menos de 5 micrómetros, lo suficientemente pequeñas como para eludir las principales defensas del cuerpo. Lentamente, Cathy Randall se iba acercando al fondo de este misterio. Volvió a revisar el libro que Wells había escrito en la década de los 50 y notó que él también se había referido a esos estudios de higiene industrial. De hecho, esos mismos estudios habían inspirado a Wells a investigar qué papel desempeñaba el tamaño de las partículas en la infección respiratoria. Diseñó un estudio utilizando el bacilo de Koch, la bacteria causante de la tuberculosis. Esta bacteria es muy resistente y se puede convertir en un aerosol sin problema. Más aún, si la bacteria llega a los pulmones, genera una pequeña lesión fácilmente detectable. Expuso a conejos a dosis similares de las bacterias, pero administrándolas como una neblina fina en un aerosol con partículas de menos de 5 micrómetros o bien en un aerosol con partículas de más de 5 micrómetros. Los animales que recibieron el tratamiento con el aerosol más fino se enfermaron y en la autopsia Wells descubrió que los pulmones de estos conejos estaban llenos de lesiones derivadas de la infección. Los conejos que recibieron la bacteria en partículas de más de 5 micrómetros no se infectaron y sus pulmones se veían sanos. Durante días, Cathy Randall trabajó así, yendo y viniendo entre Wells y Langmuir, avanzando y retrocediendo en el tiempo. A medida que se adentraba en los escritos posteriores de Langmuir, observó un cambio en su tono. En artículos que escribió hasta la década de 1980, hacia el final de su carrera, admitió que se había equivocado sobre la infección transmitida por el aire, y uno de los hechos que lo llevó a admitir esto fue uno de los estudios finales de Wells. Trabajando en un hospital de veteranos de guerra en Baltimore, William Wells y sus colaboradores habían bombeado el aire de una sala de enfermos con tuberculosis hacia una sala especial que había construido en el techo del hospital, donde tenía jaulas con 150 conejillos de indias. Mes tras mes y durante 2 años, algunos conejillos de India contraían tuberculosis. Aún así, las autoridades de salud pública se mostraron escépticas y señalaron con justa razón
de que el experimento carecía de controles para respaldar una afirmación tan audaz como que los conejillos de Indias habían adquirido la bacteria de la tuberculosis por el aire que se había movido varios pisos. Los experimentos de Wells no permitían descartar, por ejemplo, que los conejillos de Indias se hubieran infectado desde las personas que los cuidaban o a través de la comida. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Wells también lo entendió así, por lo que junto con su equipo de investigación decidió repetir el experimento. Esta vez agregaron un segundo grupo de 150 animales que también respiraban el aire que venía de la sala de enfermos de tuberculosis, pero ese aire era esterilizado con luz ultravioleta antes de llegar a ese segundo grupo de conejillos de Indias. Esos animales se mantuvieron sanos por los 2 años que duró este segundo experimento. Este notable caso fue la primera evidencia clara y contundente de que una enfermedad humana, la tuberculosis, podía ser transmitida por el aire, y ya nadie podía ignorar esta evidencia. A fines de la década de 1950, y cuando los experimentos aún no concluían, William Wells se desmayó en su casa de la costa y quedó paralizado de la cintura hacia abajo. Incapaz de alcanzar el teléfono, fue encontrado 2 días después y llevado de urgencia al hospital, donde se le diagnosticó cáncer de próstata con metástasis en la columna vertebral. No solo eso, Wells experimentaba episodios psicóticos y estaba convencido de que un enemigo oculto le estaba aplicando descargas eléctricas en las piernas. 15 minutos después de esos ataques, Wells se volvía totalmente lúcido y era capaz de discutir el progreso de la investigación con los conejillos de Indias. El cambio era abrupto e increíble, y quienes lo acompañaban apenas podían dar crédito a lo que estaban presenciando. El estudio sobre la tuberculosis de Wells demostró que una gota infectada expulsada por la nariz o la boca de un paciente con tuberculosis podía evaporarse hasta convertirse en una partícula microscópica de entre 2 y 5 micrómetros de diámetro, partícula que era transportada fácilmente por las corrientes de aire. Estas partículas eran extremadamente peligrosas, ya que podían llegar a las partes más profundas del pulmón y propagar la tuberculosis desde muy lejos. Este método de transmisión podía infectar a muchas más personas y era más difícil de rastrear que el contacto directo de persona a persona. Wells finalmente publicó los resultados de su trabajo sobre la tuberculosis en 1962 y murió al año siguiente, el 9 de septiembre de 1963. Un mes después de eso, en octubre, Langmuir, el director del CDC, mencionó al fallecido ingeniero en un discurso a los trabajadores de la salud pública. Fue Wells, dijo Langmuir, a quien tenían que agradecer por iluminar el camino durante una respuesta inadecuada frente a una creciente epidemia de tuberculosis. Enfatizó en ese discurso que las partículas problemáticas de las que tenían que preocuparse eran las que tenían menos de 5 micrómetros de diámetro. Al leer eso, Cathy Randall hizo una mueca. Tomó otro documento, el primero del CDC, que tenía una guía de orientación sobre la tuberculosis, el documento con el que había comenzado su investigación. La bacteria que causa la tuberculosis es una muy particular y solo puede infectar a un tipo muy especial de células humanas, unas que se encuentran en los confines más profundos de los pulmones. La mayoría de los virus o bacterias que causan infecciones respiratorias son mucho menos selectivas y pueden infectar a las células de la nariz o la garganta. Esos virus o bacterias pueden viajar en partículas de más de 5 micrómetros e infectar a células a lo largo de todo el tracto respiratorio. Ese fue el momento eureka. La conclusión de Cathy Randall fue que después de la muerte de Wells, los científicos del CDC mezclaron sus observaciones. Tomaron el tamaño de la partícula capaz de transmitir la tuberculosis y lo descontextualizaron. En ese punto, los 5 micrómetros se convirtieron no en el tamaño de la partícula que es capaz de transmitir la tuberculosis, sino que en la definición general de propagación por el aire. El umbral de 100 micrómetros que Wells había establecido para que una partícula infectiva pudiera quedarse en el aire y ser respirada por otra persona, pasó al olvido. De esta forma, se generó la idea de que las partículas infecciosas respirables, aquellas que permanecen en el aire y pueden moverse grandes distancias, son las que tienen menos de 5 micrómetros.
Con el paso del tiempo y la repetición ciega, este error se convirtió en el punto de partida para muchas de las recomendaciones más relevantes durante la pandemia. Pero llegar al fondo del mito de los 5 micrómetros fue solo el primer paso. Cambiar décadas de doctrina de salud pública implicaba convencer a dos de las autoridades más poderosas del mundo, la OMS y el CDC, no solo de que estaban equivocados, sino de que se trataba de un error que era necesario cambiar y de manera urgente. Sin embargo, la literatura científica está plagada de estudios que mostraban que otras infecciones, no solo la tuberculosis y el sarampión, podían transmitirse por el aire. La mañana del lunes 14 de marzo de 1977, un Boeing 737 con 53 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación, tuvo que realizar una maniobra de emergencia durante el despegue en Alaska, cuando uno de los motores presentó una falla. Durante 4 horas y media, los pasajeros esperaron pacientemente dentro del avión mientras se solucionaba el problema. Durante ese periodo de tiempo, todas las puertas del avión estuvieron cerradas durante las 2 primeras horas y más tarde se abrieron 2 puertas, pero a pesar del frío exterior, donde la temperatura no superaba los 2 grados Celsius, los pasajeros comentaron que el ambiente dentro del avión se sentía tibio, lo que sugiere que no hubo corrientes de aire significativas. Finalmente, los pasajeros fueron enviados a sus destinos finales en 2 vuelos separados, pero al día siguiente, el martes 15 de marzo, 16 pasajeros se enfermaron violentamente, con fiebre alta, tos y dificultades respiratorias. Otros 21 pasajeros con los mismos síntomas enfermaron en los 2 días siguientes. Todos habían contraído el virus de la influenza A partir de un único caso presente en el avión, una joven de 21 años que, 15 minutos después de abordar el avión, comenzó a manifestar síntomas como tos seca y fiebre alta. Una de las cosas más llamativas de ese caso fue que solo unos pocos pasajeros estaban suficientemente cerca de la joven sintomática como para explicar el contagio por contacto. Los autores de ese estudio sugerían que se trataba de un claro caso de transmisión aérea del virus de la influenza. Algo similar ocurrió con el brote de SARS, que ocurrió hacia finales de marzo del 2003 entre los residentes del complejo de departamentos Amoy Gardens en Hong Kong, con 321 casos confirmados. A mediados de 2003, las autoridades descubrieron que el diseño de los desagües de los baños carecía de un sistema de trampas de agua, lo que permitía que los aerosoles cargados de virus se filtraran en los baños de los pisos superiores e inferiores, movimiento de aire que era exacerbado por el uso de los extractores de aire del baño. Se cree que ese fue uno de los factores que contribuyeron a la rápida propagación del SARS en ese complejo, sobre todo por la evidencia de transmisión vertical. Más tarde, las autoridades debieron cambiar el sistema de drenaje de los baños para incluir un sistema de trampas de agua que evita el movimiento de aire entre departamentos. En el caso de la actual pandemia, las infecciones masivas durante el ensayo en un coro en una iglesia de Estados Unidos y otros casos similares también sugería transmisión aérea del virus, pero durante más de un año, las recomendaciones para prevenir los contagios que emanaban desde las autoridades de salud mundial estaban centradas en la desinfección de superficies y el distanciamiento físico. El viernes 30 de abril de este año, la OMS actualizó silenciosamente una página de su sitio web. En una sección sobre cómo se transmite el coronavirus, el texto ahora decía que el virus puede propagarse a través de aerosoles, así como también gotas más grandes. Muchos concuerdan en que esta fue una de las noticias más importantes de la pandemia, pero sin embargo ocurrió sin una conferencia de prensa o una declaración oficial. Fácilmente pudo pasar desapercibido. Quien sí se percató fue Lindsay Marr, una científica especialista en aerosoles del Tecnológico de Virginia y parte de un grupo de científicos que impulsó fuertemente el cambio sobre la visión en la forma de transmisión del SARS-CoV-2 y la idea de investigar el origen del límite de 5 micrómetros. Durante años, había luchado contra las ideas con respecto a los aerosoles y en más de una ocasión sus opiniones fueron desestimadas con vehemencia por parte de quienes se apegaban a la idea de los 5 micrómetros. Ella, junto con otros científicos, publicaron un editorial en el British Medical Journal titulado «La COVID-19 ha redefinido la transmisión aérea».
También fue parte del equipo que publicó el artículo sobre los orígenes del error de 5 micrómetros y la dicotomía entre la transmisión por gotas y la transmisión aérea. A principios de mayo, el CDC hizo cambios similares a la OMS en su guía COVID-19, colocando ahora la inhalación de aerosoles en la parte superior de su lista acerca de cómo se propaga la enfermedad. Una vez más, sin embargo, esto fue hecho de manera muy discreta, pero Lindsay Marr, por supuesto, se dio cuenta. Ese día en la tarde se subió a su auto para ir a buscar a su hija después del trabajo. Estaba sola con sus pensamientos por primera vez en todo el día y mientras esperaba en un semáforo en rojo, se puso a llorar. Por su cara corrían lágrimas de agotamiento y alivio, pero también de triunfo. Había sido un trabajo arduo, pero había conseguido algo que parecía imposible: cambiar un error que tenía más de 60 años, uno que había influido fuertemente en varias políticas de salud pública. La historia de hoy nos deja varias lecciones, pero es importante reforzar un punto. No todas las ideas que contradicen algo establecido son igualmente valiosas. En este caso, se trataba de un dato que estaba profundamente asentado en parte de la comunidad médica y científica, pero se trataba de un dato que nunca fue cuestionado, a pesar de chocar con la evidencia, y que además tenía un origen que nunca nadie reconstruyó. Fue justamente la evidencia sobre las discrepancias entre lo declarado y lo observado con respecto al comportamiento de los aerosoles, sumado a la investigación con respecto al origen del dato de los 5 micrómetros, lo que finalmente permitió enmendar el rumbo para beneficio de todos nosotros. Yo me despido como siempre con mis agradecimientos para mis queridos patrons: Sebastián Toledo, Andrés Altamirano, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Arrepol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Cazuela Gallardo, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arévalo, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, Uri Martinich, Ailén y Félix Azócar, Sergio Ibáñez y David Pelado Pérez. Nosotros, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. Que esté muy bien. Recuerden lavarse las manos, usar su mascarilla cubriendo boca y nariz, ventilar todos los espacios cerrados, vacunarse en cuanto puedan y que la ciencia los acompañe.